Nombre. Capítulo 8. Días de ceniza. La señal de noticias de la cadena internacional Global Pulse parpadeaba en millones de hogares, traduciéndose simultáneamente a 40 idiomas. En la pantalla, un mapa mundo mostraba puntos rojos intermitentes. Ginebra, Lyon, Berlín, y un avistamiento no confirmado en los Andes chilenos. El fenómeno, bautizado extraoficialmente como el incidente Potencia, continúa desafiando toda lógica biológica. Decía la corresponsal, desde una base militar en la frontera suiza. La OMS ha declarado una emergencia sanitaria de clase 4, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU debate si estos individuos deben ser tratados como ciudadanos con condiciones médicas o como activos de seguridad nacional. Lo que es un hecho, es que el proyecto Esfera no solo rompió el átomo, sino que parece haber alterado la estructura misma de la evolución humana en el radio de la onda de choque. La imagen cambió a un video de celular, borroso y movido, donde se veía a un hombre en una plaza de Praga, cuyas manos emitían una luz azulada intensa. Aunque aparentemente inofensiva, los gritos de pánico de la gente en el video eran el nuevo sonido ambiente de la década. En México, la respuesta era más administrativa. El canal del Congreso transmitía una sesión extraordinaria. El secretario de Gobernación, con un café humeante y una carpeta llena de sellos, leía un comunicado frente a una audiencia de legisladores que no terminaban de procesar la gravedad del asunto. La postura del gobierno de México es de observación no invasiva, dictó el secretario. Contamos con contados reportes de potencias activas en territorio nacional. Los 6 connacionales que regresaron de Francia han pasado todos los protocolos médicos internacionales, y se les ha diagnosticado con estrés postraumático severo, pero sin anomalías físicas. México no militarizará este asunto. Para nosotros, es una tragedia humana, no un desfile de superhombres. En la parte inferior de la pantalla, un cintillo de noticias informaba que el precio del grafeno había subido un 200% y que las escuelas en la Ciudad de México reabrirían sus puertas bajo protocolos de seguridad ciudadana mejorados. El reflejo de la televisión se proyectaba sobre el cristal de una ventana empañada en un pequeño hogar de la colonia Doctores. Itzander no parpadeaba. Estaba sentado en la orilla de su cama, con la habitación en penumbra, observando cómo el secretario de Gobernación hablaba de él y de sus amigos como si fueran estadísticas de un accidente vial. No intente tapar el sol con un dedo, secretario. Rugió un senador de la oposición, poniéndose de pie y señalando su propia tableta. ¿Acaso no ve las noticias? ¿No ve las redes sociales? Hay videos en Ecatepec, en Monterrey, en Guadalajara, gente que levanta autos con una mano. Estos no son casos contados y tampoco aislados. No hay reportes oficiales porque ustedes no quieren hacer su trabajo. Exigimos control. Gritó otra senadora desde el fondo. Exigimos una ley de registro inmediato. No sabemos qué son esas cosas, son bombas de tiempo caminando por Reforma. ¿Son alterados, secretario? Dígalo por su nombre. Alterados. Potenciados. Añadió en voz baja, un senador joven desde la tercera fila. Ese es el término oficial. Me da igual que sea más o menos bonito el nombre que les den. Recriminó nuevamente la senadora, poniéndose de pie y dando un golpe sobre la mesa para asentar la atención en sus palabras. Son un bote de rarezas que pueden amenazar con un caos asegurado. Son ciudadanos, senadora. Le reviró un colega de la bancada contraria. Exige control. ¿Ya los ve como amenazas? Lo que necesitan es estudio y apoyo médico, no que los casen como animales. Usted solo tiene miedo porque su privilegio no la protege de la evolución. La cámara del canal hizo un paneo rápido y captó un momento incómodo.
En la fila 3, aquel senador joven permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos le brillaban con una palidez antinatural. A su alrededor, los asientos estaban vacíos. Sus propios compañeros de bancada se habían recorrido un par de lugares, dejando un espacio de seguridad que gritaba desprecio y terror. Evolución. Claro. Hasta ahora todo son palabras bonitas e intenciones volubles. Interrumpió otro senador, poniéndose de pie. Luego que van a darles bolsas de frijol cuando todo comience a salirse de control. Prometer seguimientos médicos de algo que no conocemos a cambio de otro apoyo de campaña. Le sugiero que cuide sus palabras. Y yo le sugiero que comience a priorizar el orden cuando aún es posible. El televisor seguía gritando. En la pantalla, 2 senadores estaban a punto de llegar a los golpes. Ellos no eligieron esto. Y nosotros no elegimos vivir con miedo. Itzander apagó la pantalla. El silencio repentino de la habitación fue peor que el ruido. Se quedó ahí, en la penumbra, sintiendo el calor que empezaba a subir por su nuca hasta su rostro. En una semana tenía que volver a la universidad, tenía que sentarse en un salón lleno de gente que, como esa senadora, probablemente ya estaba usando la palabra alterado para referirse a personas como posibles monstruos. ¿Cuántos habrán así en la escuela? Soltó al silencio de la habitación, caminando hacia su escritorio. Un tablero digital en la pared mostraba incontables reportes de diferentes países, relacionados con el caso potenciado que ahora lo estaba cambiando todo. Los países aledaños a Suiza presentaban el mayor número de avistamientos, las redes estallaban con ellos como trending topic. #Potencia Europea. Pero claro, no eran los únicos. Taiwán, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, el propio México. Itzander se esforzaba por buscarle un sentido. Era un caso impactante, sí, pero tampoco podía negar que le resultaba interesante. Llamativo, cuanto menos. ¿Qué lo habrá causado realmente? Tecleó rápidamente sobre su pantalla holográfica, pasando de un reporte a otro que él mismo se encontraba escribiendo. No, el qué no es la pregunta correcta, sé perfectamente qué lo causó. Abrió el último reporte conocido de Suiza, de 4 meses atrás, antes que las comunicaciones con el interior cesaran por completo. ¿Pero cómo? Itzander cierra los ojos como si lo hubieran golpeado, llevándose la mano al puente de la nariz. Le doy vueltas y vueltas, pero eso no tiene sentido. La energía no reescribe el código genético de una forma tan aleatoria. No convierte a nadie en... Hace un gesto desesperado hacia la televisión apagada. En eso. A varios kilómetros de la colonia Doctores, en un departamento del sur de la ciudad, la misma señal del canal del Congreso bañaba las paredes de la habitación de Alicia, con un azul intermitente y frío. Estaba sentada en el suelo, de espaldas a la cama, con las rodillas pegadas al pecho. Sus ojos, fijos en la pantalla, no parpadeaban ante los gritos de los senadores. La palabra alterados rebotaba en las paredes de su cuarto como un eco distorsionado. Para ella, esa palabra no era un debate político, era una etiqueta que intentaba definir algo que ella misma no terminaba de comprender. Requieren un censo. Saber quiénes son y dónde están. Gritaba la senadora en la televisión. Alicia tomó el control remoto y, con un movimiento seco, apagó la pantalla. El silencio que siguió fue denso, cargado del olor a incienso que su madre había encendido en la sala para limpiar las energías. 2 golpes suaves sonaron en la puerta. Ali, hija, hice un poco de té, ¿no quieres salir un ratito a la sala con nosotras? Tu hermana puso una película. La voz de su madre sonaba cautelosa, como si hablara con alguien hecho de porcelana. No, mamá. Gracias. Estoy terminando de organizar unos archivos de la escuela. Mintió Alicia. Su voz salió estable, pero sus dedos jugueteaban nerviosamente con el dobladillo de su sudadera. Ándale, Ali. No has salido en todo el día. Insistió su hermana desde el pasillo. El encierro no te hace bien. Pronto tengo que ir a la facultad. Solo quiero descansar. En serio.
Escuchó los pasos de ambas alejarse, acompañados de un susurro preocupado que no alcanzó a descifrar. Alicia cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el colchón. Al hacerlo, el silencio de la habitación fue reemplazado por el zumbido eléctrico que recordaba de Ginebra. El olor del ozono, el estruendo del colisionador, los gritos de Lia perdiéndose en el vacío. Sacudió la cabeza con violencia, tratando de espantar los fantasmas. No quería recordar su Isa. No quería ser la sobreviviente del CERN. Quería ser simplemente ella otra vez, sentirse ella. Alicia Abigail Narváez, la joven estudiante de ingeniería que tenía el control de su vida. No una especie de anomalía, que parecía desentonar más con las oscuras paredes de su habitación, y el aparente ambiente pesado a su alrededor. Se puso de pie y caminó hacia su escritorio. En lugar de encender la luz principal, prendió una pequeña lámpara LED de tono ámbar. Frente a ella, su computadora personal, una máquina armada por ella misma con piezas de alto rendimiento, esperaba en modo de suspensión. Necesitaba un foco. Necesitaba algo que fuera lógico, predecible y que respondiera a sus órdenes. Sus dedos se posicionaron sobre el teclado. Abrió una terminal de comandos, una pantalla negra donde líneas de código blanco empezaron a desplazarse a toda velocidad. Eran los cimientos de un proyecto que había iniciado meses atrás como un simple asistente de organización, pero que ahora se sentía como una necesidad vital. Después se disculparía con Kellum por apartarlo del desarrollo. Hola de nuevo. Susurró, mientras empezaba a escribir una nueva cadena de algoritmos de encriptación. En la esquina inferior de la pantalla, un pequeño icono de carga empezó a girar. Era el primer latido de algo que aún no tenía voz, pero que esa noche, entre el miedo y el trauma, empezaría a tomar una forma definitiva. A diferencia de la penumbra en la habitación de Xander, o el frío azul en la de Alicia, la habitación de Teoran estaba iluminada por la cruda luz de un foco de 100 watts que colgaba del techo. Estaba en el suelo, con el torso desnudo y el sudor corriéndole por la sien. 98. 99. 100. Masculló entre dientes. Se quedó en posición de plancha un momento más, con los músculos temblando ligeramente. Sus brazos, que antes de su Isa eran capaces de sostener a un liniero de 100 kilos sin pestañear, ahora temblaban con una frecuencia extraña. Antes, 100 flexiones eran su calentamiento. Ahora, sentía que sus fibras musculares ardían con una intensidad ácida, como si el oxígeno no llegara a tiempo. No era debilidad física. Era una falta de sincronización. Sentía su cuerpo como un motor potente al que le hubieran alterado el tiempo de ignición. Ahora, al mínimo esfuerzo, un hormigueo sutil empezaba a treparle por las muñecas. Al cerrar los ojos, el brillo de su habitación desapareció, reemplazado por el destello blanco del CERN. Se vio a sí mismo levitando, sin contacto con el suelo, mientras un arco eléctrico de voltaje incalculable lo usaba como puente, recorriéndolo miles de veces por segundo. Sintió el eco de ese dolor, el sabor a ozono, la sensación de ser una bombilla a punto de estallar. Se dejó caer sobre la alfombra, respirando con dificultad. Abrió los ojos con un suspiro tembloroso, tratando de disipar el recuerdo. En la televisión, el canal del Congreso seguía encendido, pero con el volumen al mínimo. No necesitaba oír a los senadores para saber que tenían miedo. Podía verlo en sus posturas rígidas y en la forma en que se señalaban con el dedo. Giró la cabeza para mirar su silla de escritorio. Encima descansaba su chamarra negra y amarilla. Ver los colores de los Steelers siempre le había dado una sensación de pertenencia, de ser parte de una maquinaria diseñada para avanzar, sin importar la resistencia. Pero ahora, los colores le recordaban a las advertencias de riesgo eléctrico. Se puso de pie y caminó hacia el espejo, pero sus pies no podían quedarse quietos. Caminó hacia su escritorio, luego hacia la ventana, luego hacia la silla, y de vuelta al espejo. Se observó en silencio. Su piel clara conservaba ese ligero bronceado del león, pero lo que le obsesionaba era su propio reflejo. Pasó la mano por su cabello castaño y se detuvo en el lado izquierdo. Ahí estaba. Un mechón de un amarillo tan intenso que parecía capturar la luz de la habitación.
No era canicie, ni falta de pigmentación. Era casi metálico. Sus pensamientos iban a 1000 por hora, saltando de la política nacional a la física de materiales y de ahí a la lista de compras, como si su mente hubiera perdido el freno. La ansiedad lo mantenía en un estado de alerta constante, un TDA reactivo que lo obligaba a centrarse en 3 cosas a la vez, para no pensar en el vacío que sentía en el pecho. Dudó un segundo, antes de darse la vuelta y usar un pequeño espejo de mano para ver lo que se ocultaba bajo su nuca. Ahí estaban. Ramificadas desde la base de su cuello hasta la zona lumbar, unas cicatrices violáceas y oscuras dibujaban un mapa de raíces sobre su piel. Eran figuras de Lichtenberg, la firma permanente que deja un rayo al atravesar un cuerpo. Un tatuaje de fractales que gritaba que, técnicamente, él no debería estar vivo. Theoran se cubrió rápidamente con la playera, con una mueca de asco y miedo. No se sentía como un sobreviviente. Se sentía como un accidente mal reparado. 7 meses. Susurró, tocando el mechón y con la vista clavada en el suelo, incapaz de sostenerse la mirada a sí mismo. 7 meses para reincorporarme a un mundo que ya no conozco. Caminó hacia la ventana. Su casa estaba en una zona tranquila, pero desde su altura podía ver las luces de la ciudad extendiéndose como un tablero de juego. Theoran siempre veía el mundo como vectores, rutas y puntos de presión. Y lo que veía ahora era un sistema colapsando. Si los reportes de potenciados en Ecatepec y Monterrey eran ciertos, la CDMX se convertiría en un caos en cuestión de tiempo. Bueno. Habló para sí mismo, soltando una risa seca. Más allá del caos que ya la compone. Sus dedos se cerraron en un puño sobre el marco de la ventana. Notó que, por un segundo, el aire a su alrededor pareció vibrar. Un zumbido estático, casi imperceptible, que hizo que los vellos de sus brazos se erizaran. Control. Se recordó a sí mismo, obligando a sus músculos a relajarse. Si no hay control, solo eres un obstáculo. No es así. La casa en las lomas de Chapultepec olía a cera de muebles cara y a ese silencio opulento que Kaelum siempre intentaba romper con ruido. En el comedor, el televisor de 80 pulgadas mostraba a los senadores gritándose entre sí sobre la ley de registro. Kaelum, sentado con una pierna cruzada y balanceando su tenis con ritmo, soltó una risita ligera mientras pinchaba un trozo de ensalada. Vaya, mamá. Mira eso. 7 meses de vacaciones pagadas en Lyon, y ahora resulta que el mundo se está llenando de mutantes. Comentó Kaelum, tratando de sonar despreocupado. Me siento en un cómic. Espero que al menos esos alterados tengan buen gusto para los trajes. Si van a asustar a la gente en el metro, que lo hagan con estilo. Su madre, que servía la cena con manos algo tensas, lo miró con un suspiro de alivio. Le gustaba que su hijo no hubiera perdido el sentido del humor, aunque sentía que algo en su risa no terminaba de llegar a sus ojos. Kaelum, no bromees con eso. La gente tiene mucho miedo. Dijo ella suavemente. Lo sé, ma. Pero es que los políticos siempre necesitan un coco para asustar a la audiencia. Respondió él, restándole importancia. Mañana será otra cosa. ¿Y por qué llamarlos alterados? Se supone que son políticos, deberían ejercer con algo más de respeto. Sintió un tirón en la manga de su sudadera. Era Leo, su hermano de 12 años, que se había sentado casi pegado a él, invadiendo su espacio personal como venía haciendo desde que regresaron de Francia. No decía mucho, pero sus ojos seguían cada movimiento de Kaelum, como si temiera que, si parpadeaba, su hermano se disolvería en el aire otra vez. ¿Crees que en la escuela haya de esos, Kae? Preguntó Leo en voz baja. Dicen que son peligrosos. Kaelum sintió una punzada de incomodidad. Odiaba hablar del tema. Le recordaba al zumbido de Ginebra, a esa extraña sensación de ingravidez justo antes de que todo se volviera negro. Leo. En la facultad todos estamos demasiado ocupados reprobando cálculo, como para andar levantando edificios con la mente. Le revolvió el cabello con cariño, aunque con cierta prisa por cortar el tema. Quería que la cena terminara. Quería estar en su cuarto, lejos de las noticias y de la mirada pegajosa de Leo. Sus pensamientos empezaron a saltar.
el examen de reincorporación, el estado de sus juegos, el hambre que no tenía. Su mente era una televisión cambiando de canal a toda velocidad. ¿Me pasas el control, Leo? Hay que quitar a esos gritones. Pidió Kaelum. El control remoto estaba en el extremo opuesto de la larga mesa de caoba. Leo estiró el brazo, pero antes de que sus dedos lo rozaran, Kaelum sintió un impulso extraño. Fue apenas un parpadeo. El control remoto dio un pequeño brinco sobre el mantel, deslizándose unos milímetros hacia Kaelum por sí solo, antes de que la mano de Leo finalmente lo atrapara. Leo parpadeó, confundido, mirando el control y luego a su hermano. ¿Viste eso? Como que, saltó. Kaelum sintió un ligero mareo, una presión sutil detrás de los ojos, pero se apresuró a soltar una carcajada relajada. El mantel debe estar resbaloso por la cera de mamá. O ya te urge que te revisen la vista. Se levantó de la mesa, dándole una palmada en el hombro a su hermano. Bueno, yo me retiro. Voy a ver si mi PS4 todavía se acuerda de quién soy. Subió las escaleras de 2 en 2, sintiendo que sus pies pesaban menos de lo normal. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta y soltó un suspiro largo. Se miró las manos. Se veían normales. Es el cansancio. Se dijo, lanzándose a la cama y encendiendo la consola. Solo son los nervios de volver a la realidad. Buscó el control de la consola, pero su mente ya estaba volando hacia otro lado, evitando a toda costa hacerse más preguntas innecesarias. La habitación de Sebastián era una cápsula de tiempo detenida en el segundo exacto antes del estallido en Ginebra. En su escritorio, un libro de termodinámica seguía abierto en la misma página desde hacía 7 meses. En las paredes, las fotos del grupo de ingeniería parecían pertenecer a una vida ajena. Él estaba sentado en el borde de la silla, mirando hacia la ventana. Sebastián sentía que su cuerpo era de plomo. No era una pesadez física real, sino ese letargo de la depresión, que hace que incluso respirar se sienta como un trabajo manual. Son alterados, secretario. Dígalo por su nombre, alterados. Rugía la televisión en la sala, filtrándose por debajo de su puerta. Sebastián ni siquiera se inmutó. Para él, las etiquetas eran ruido blanco. ¿Qué importaba si los llamaban alterados? Lía no estaba. Se había desvanecido en sus brazos con una calma que le helaba la sangre más que el terror. Se llevó una mano al cuello, rozando con los dedos la cicatriz circular que lo rodeaba. Era un relieve rugoso, la marca del cristal de contención que casi lo decapita. A veces, sentía un frío antinatural emanando de esa piel muerta, un frío mineral. 2 golpes suaves sonaron en la puerta. Sus padres entraron, vestidos para salir. Hijo. Su padre se acercó, poniendo una mano en su hombro. Sebastián sintió el peso de esa mano como si fuera de plomo, pero no se movió. El vuelo sale en 2 horas. Son solo 3 días en Querétaro por el cierre de la auditoría. No podemos cancelarlo, de verdad lo sentimos. Está bien. Respondió Sebastián. Su voz era plana, monocorde, sin el brillo de la ironía que solía tener. Te dejamos comida en el refrigerador. Por favor, Sebas. Su madre se arrodilló frente a él, buscándole la mirada, pero él seguía mirando el horizonte invisible. Llama a Itzander. O a Kaelum. No te quedes aquí solo con las noticias. No se preocupen. Estaré bien. Dijo él, aunque bien era una palabra que ya no sabía cómo conjugar. Cuando escuchó la puerta principal cerrarse y el motor del auto alejarse, el silencio se volvió absoluto. Sebastián se quedó mirando una pequeña piedra de cuarzo pulido sobre su buró, un regalo que Lía le trajo de una excursión. Sintió una punzada de dolor y apretó los puños. De repente, un hormigueo gélido comenzó a extenderse desde la cicatriz de su cuello hacia su mano derecha. Fue un instante. Al tocar el borde de la mesa de madera para levantarse, la yema de su dedo índice no se sintió como piel. Por un segundo, la textura de su dedo se volvió traslúcida, rígida y extremadamente fría, adquiriendo el brillo vítreo y la dureza del cristal de cuarzo que estaba mirando. Sebastián retiró la mano de un salto, frotándose el dedo.
El efecto desapareció tan rápido como llegó, dejando solo una sensación de entumecimiento. Miró su mano, esperando ver sangre o una herida, pero solo vio su piel pálida de siempre. Estoy perdiendo la cabeza. Susurró, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en sus propios dedos. El entumecimiento comenzó a transformarse en un pánico frío e irracional. Como futuro ingeniero, sabía que la materia no cambia su estructura molecular porque sí. Lo que acababa de ver y sentir desafiaba todas las leyes de la termodinámica. Por lo tanto, la explicación no estaba en la física, sino en su psique. Se dejó caer de nuevo en la silla, ocultando su rostro entre las manos, apretándolas contra sus ojos para intentar borrar la imagen de su dedo translúcido. Es la falta de sueño. Es el estrés. Son las alucinaciones por el TED. Se repetía una y otra vez, como un mantra desesperado para aferrarse a la realidad. No pasó. No fue real. Me lo imaginé. Todo está en mi cabeza. Cerró los ojos con fuerza, pero el recuerdo de la textura gélida y rígida bajo su tacto seguía ahí, nítido. Se rascó el dedo contra su pantalón con violencia, intentando desesperadamente despertar la sensación normal de la piel, sintiendo como el estómago se le revolvía por el terror de estar desconectándose de la cordura. Por favor, para. Suplicó a la oscuridad de su habitación vacía. Un zumbido molesto se hizo presente en sus oídos, casi como si un mosquito le revolotease a un lado. Pronto, a medida que intentaba despejar su mente, el zumbido comenzó a acrecentar el volumen. Un mareo lo golpeó rápidamente, haciéndolo apoyar sus codos sobre el escritorio y llevándose las manos a su cabeza, mientras el zumbido comenzaba a mezclarse con sonidos lejanos de sirenas, gritos, ecos y exhalaciones ansiosas. Con rapidez, su propia respiración comenzó a ser ansiosa. Por favor, basta ya. Se sujetó la cabeza con fuerza, como si pudiese mitigar la migraña que lo invadía. Los sonidos se volvieron una amalgama que le recordaba, con pesar, todo lo desagradable de ese día. 2 golpes secos, concreto crujiendo, una fogata viviente y un arco eléctrico incesante. Que se detenga. Por favor. Suplicó nuevamente, en un susurro rasposo. El volumen no hacía más que aumentar en sus oídos, taladrándole la cabeza, mientras ejercía presión en su mandíbula de forma brusca. Un frío sepulcral le recorrió el cuerpo, helándole los huesos, dándose esa sensación de pesadez una vez más. Podría jurar haber escuchado crujir su silla de madera y el escritorio bajo sus codos, pero ese crujir se fusionó enseguida con el sonido de una metralla de cristales cayendo al suelo. Dije que pare ya. Sebas. La habitación quedó en silencio, absoluto y sepulcral. Abrió los ojos de golpe, tan pronto escuchó a quien lo llamaba. Esa voz, ese tono, esa calma. Como un susurro. Con lentitud, se giró sobre su asiento, poniéndose de pie mientras inspeccionaba cada rincón de la habitación con especial cautela, y un atisbo de, quizá, esperanza en sus ojos. Esperanza, falsa esperanza. Los minutos transcurrieron en silencio, y su mirada ya había revisado cada repisa, cada esquina, cada pared y cada sombra. No se percató en qué momento había caminado hacia el centro de la habitación. No pensaba nada, no escuchaba nada, apenas si podía percatarse de la pesadez que había abandonado su cuerpo, para establecerse en su respiración. Su acción siguiente fue la caída. Se desplomó sobre sus rodillas, cayendo al suelo con estrépito, antes de que su rostro se encontrara con el frío azulejo. ¿Eso? Susurró con esfuerzo, casi como si la voz se esforzara por abrirse paso entre el nudo de su garganta. ¿Eso? Quisiera que sí hubiese sido real. El olor a café barato de las máquinas, el sonido de los zapatos sobre el granito de los pasillos y el murmullo incesante de miles de estudiantes de ingeniería. Ciudad Universitaria debería haberse sentido como casa, pero para Alexander, Alicia, Teoran y Kaelun, el campus parecía haber sido redibujado con colores ligeramente distintos. Se habían reunido en las islas, cerca de la biblioteca, antes de su primera clase de estructura de datos.
El silencio entre los cuatro era una barrera física. Sebastián mandó un mensaje. Dijo Itzander, rompiendo el hielo, pero sin levantar la vista de su tablet. Dice que se siente indispuesto. Que nos vemos luego. Nadie cuestionó la palabra indispuesto. Todos sabían que era el código para no puedo salir de mi habitación. Alicia asintió levemente, ajustándose la sudadera gris. Es comprensible. Murmuró ella. El primer día siempre es el más pesado por el trámite de reincorporación. Sí, el papeleo en servicios escolares es un asco. Añadió Kaelum rápidamente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Casi prefiero que me trague un agujero negro a volver a formarme en esa fila de la ventanilla 4. Teoran soltó una risa seca, cruzándose de brazos. Su chamarra negra y dorada destacaba entre la multitud de batas blancas y mochilas gastadas. Al menos no perdimos el lugar en la lista. Sería el colmo que después de todo, tuviéramos que recursar álgebra por falta de asistencias en el coma. Ni lo digas, que me da un tic en el ojo. Replicó Kaelum. El grupo caminó hacia el edificio principal de la FI. Pasaron junto a un grupo de estudiantes de primer ingreso que estaban pegando carteles en un muro. Itzander desvió la mirada cuando notó el titular en letras rojas de uno de los periódicos escolares que un chico leía en una banca. Quien camina a tu lado, la ley de registro pasa a comisiones. ¿Oyeron que van a remodelar el laboratorio de hidráulica? Soltó Teoran de repente, con una voz un poco más alta de lo necesario. Dicen que trajeron equipo nuevo de Alemania. Oh, sí. Alicia le siguió el juego de inmediato, aunque sus dedos jugueteaban con un cable que salía de su mochila. Ojalá las computadoras tengan más RAM. Las del semestre pasado tardaban una eternidad en compilar. Estaban forzando los engranajes de la conversación. Era como intentar correr un programa con errores de sintaxis. Funcionaba, pero se sentía que en cualquier momento el sistema iba a colapsar. De pronto, una voz conocida y estridente los sacó de su burbuja. Pero si son los milagros de la ciencia. Un chico de complexión delgada, lentes de armazón grueso y una playera de Star Wars, se acercó a ellos a paso veloz. Itzander. Kaelum. Están vivos, malditos locos. Era Patricio, un compañero de generación que siempre había sido el centro de todos los rumores en la facultad. Un personaje que no sabía cuándo guardar silencio. Hola, Pato. Saludó Itzander con una amabilidad forzada. No inventen, estuve a punto de pedir que les hicieran un altar en el anexo. Dijo Pato, deteniéndose frente a ellos y jadeando un poco. 7 meses dormidos. Tienen que contarme todo. ¿Cómo es Francia? ¿Es cierto lo que dicen del CERN? Hay gente en Nexus diciendo que los que sobrevivieron ahora pueden ver el futuro, o no sé qué tonterías. ¿Ustedes sienten algo raro? El silencio que siguió a la pregunta de Pato fue denso. Teoran apretó los puños, y el hormigueo en sus brazos regresó con fuerza. Alicia bajó la mirada, fingiendo revisar su celular. Pato, solo estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Dijo Kaelum, manteniendo la sonrisa, pero con un tono que advertía distancia. No hay nada que contar. Solo queremos entrar a clase, y ver si todavía nos acordamos de cómo integrar por partes. Entiendo, confidencialidad médica y todo eso. Pato les guiñó un ojo, bajando la voz. Pero en serio, si alguno empieza a mover cosas con la mente o a sacar chispas, avísenme. Sería la mejor nota para el periódico de la Gaceta UNAM. El silencio que siguió a la pregunta de Pato fue denso, pero Teoran, tras un par de segundos de tensión, soltó aire por la nariz y esbozó una sonrisa ladina. Antes de que el ambiente se volviera insoportable, rodeó a Pato con un brazo, casi con la misma fuerza con la que solía taclear en el campo. Ya, Pato, deja de leer tanto Nexus. Te va a secar el cerebro. Dijo Teoran, recuperando parte de su antigua confianza. Mejor dime, ¿cómo van las cosas con los chicos de americano? Me imagino que les hizo una falta tremenda su mejor running back en estos meses, ¿no? Pato se acomodó los lentes, ensanchando su sonrisa. No tienes idea, Teo. El equipo ha sido un desastre sin ti. De hecho, tuvimos un amistoso contra los de contaduría la semana pasada y, hermano, el marcador fue aplastante. Nos barrieron por una diferencia ridícula.
Theoran se tensó genuinamente, deteniéndose a mitad del pasillo. Aplastante. ¿De cuánto estamos hablando? 11 puntos. Respondió Pato con una mueca de derrota. Un gol de campo, un touchdown y una conversión de 2 puntos. Todo en el último cuarto. Fue humillante. La expresión de Theoran pasó de la incredulidad a una indignación competitiva casi cómica. Apretó el hombro de Pato con una fuerza que hizo que el chico soltara un quejido. 11 puntos. ¿Contra contaduría? Theoran empezó a caminar de nuevo, arrastrando a Pato con él hacia las escaleras. Me van a oír, Pato. Te juro que mañana voy a los entrenamientos y van a desear que me hubiera quedado en coma otros 7 meses cuando termine con ellos. Es una vergüenza. Ese es el Theoran que conozco. Rió Pato, tropezando para seguirle el ritmo. Por cierto, no solo en el campo te extrañamos. También me hiciste falta en el foro de la facultad para el debate sobre el estreno de The Acolyte. No sabes la cantidad de herejías que dijeron sobre el canon de los Sith. Theoran soltó una carcajada auténtica, la primera en mucho tiempo. ¿Canon? Por favor, Pato, si no pueden defender un gol de campo, menos van a poder defender la lógica de la regla de 2 de Darth Bane. A ver, cuéntame qué tonterías dijeron. Mientras ambos se alejaban, sus voces se perdieron entre el bullicio de los pasillos, dejando a Itzander, Alicia y Kaelum, observándolos con una mezcla de envidia y alivio. Se escuchaba a lo lejos a Theoran, discutiendo apasionadamente sobre por qué el estilo de combate de los Jedi de la Alta República era superior, mientras el hormigueo en sus brazos, por una vez, parecía haberse calmado ante la distracción del debate friki. Itzander suspiró, acomodándose la mochila. Bueno, al menos uno de nosotros sabe cómo fingir que no pasó nada. Alicia asintió con una sonrisa triste, mientras Kaelum se metía las manos en los bolsillos. O quizás es que para Theoran, que contaduría gane por 11 puntos, es una tragedia mayor que un colisionador de partículas explotando. Comentó Kaelum. En fin, vamos. Antes de que a Pato se le ocurra preguntarnos si sangramos azul. Itzander, Alicia y Kaelum subían las escaleras hacia el segundo piso, siguiendo de lejos el eco de la voz de Theoran, discutiendo apasionadamente sobre el orden de visualización de las películas. Es increíble. Comentó Kaelum, metiendo las manos en los bolsillos. Ves a Theoran con esa facha de atleta de élite y esa chamarra de los Steelers, y lo último que esperarías es que sea un ñoño empedernido, capaz de citarte el árbol genealógico de los Skywalker. Y no solo eso. Añadió Alicia con una sonrisa. También puede decirte el marcador exacto de cada partido importante de los playoffs de los últimos 10 años. Es una base de datos con patas. Es admirable, y un poco aterrador, si me preguntan. Itzander soltó una carcajada, acomodándose la correa de la mochila, mientras se giraba un poco hacia ellos para responder. Bueno, es que Theoran procesa la información como si fuera un... Itzander no terminó la frase. Un impacto seco lo sacó de su eje. Por no prestar atención al camino, chocó de frente contra alguien que venía en dirección opuesta. El golpe lo mandó directo al suelo de granito. ¡Auch! Itzander se llevó la mano a la frente, aturdido por el choque. Fíjate por dónde vas, idiota. Soltó una voz aguda. Itzander alzó la vista, todavía frotándose el golpe, y las palabras se le atoraron en la garganta. Frente a él, sentada en el suelo, había una chica de su misma edad. Tenía la piel morena clara y una constelación de pecas casi imperceptibles que cruzaban su nariz. Pero lo que lo dejó mudo fueron sus ojos. Un verde intenso que contrastaba con su cabello pelirrojo, el cual caía desordenado sobre sus hombros. A su alrededor, 3 amigas de la chica lo fulminaban con la mirada, lanzando comentarios sobre lo descuidado que era, pero Itzander no las escuchaba. Por una fracción de segundo, el mundo se detuvo. Sintió un extraño calor, una corriente eléctrica que le recorrió la espina dorsal y terminó vibrando en sus mejillas, una sensación térmica que iba más allá de la vergüenza. Itzander. Alicia se adelantó rápidamente, rompiendo el trance. Perdónenlo, en serio. A veces es un bobo despistado, que olvida que no es el único en el pasillo. La voz de Alicia hizo que Itzander reaccionara. Sacudió la cabeza, tratando de disipar ese calor inusual en su rostro, y se puso de pie de un salto. Lo siento, de verdad.
dijo Itzander, extendiendo su mano hacia la chica pelirroja para ayudarla a levantarse. Estaba distraído. ¿Estás bien? La chica lo miró un momento, evaluándolo con esos ojos verdes, antes de aceptar su mano. Al rozar su piel, Itzander sintió que el calor en su nuca pulsaba con fuerza, como si su propio cuerpo estuviera tratando de advertirle, o de reaccionar, a algo que él aún no podía nombrar. La chica pelirroja aceptó la mano de Itzander y se puso de pie con una agilidad sorprendente. Por un segundo, sus ojos verdes se clavaron en los de él, sosteniendo la mirada más tiempo del estrictamente necesario. Itzander, sintiendo que el calor en su rostro estaba a punto de volverse una combustión espontánea, bajó la vista y notó que seguía sosteniendo su mano. Ah. Yo, lo siento. Itzander soltó la mano de la chica como si quemara, retrocediendo un paso mientras se rascaba la nuca, visiblemente apenado. La chica soltó una risa divertida y genuina, uno que resonó por encima del murmullo del pasillo. Tranquilo, no muerdo. Dijo ella, sacudiendo su falda. No pasa nada, de verdad. Además de bobo, es un rarito. Murmuró una de sus amigas, rodando los ojos. Vamos, se nos hace tarde. Itzander se encogió de hombros, disculpándose nuevamente en voz baja, sintiéndose más pequeño de lo normal. Sin embargo, antes de irse, la chica pelirroja se giró hacia Alicia. Sus ojos brillaron con una curiosidad amistosa. Oye, me encanta tu cabello. Le dijo con una sonrisa cálida. Se ve muy bonito, parece de nieve. Alicia se tensó al instante. Su espalda se puso rígida y sus dedos se cerraron sobre las correas de su mochila. Para el resto del mundo, su cabello blanco era una declaración de estilo, una excentricidad de una chica genio de 16 años que había saltado grados hasta llegar a la facultad. Para ella, era el rastro de la ceniza y el miedo del CERN, el pigmento que el terror le había robado en una sola noche. Gracias. Respondió Alicia, forzando una sonrisa amable que no llegó a disimular del todo su incomodidad. El tuyo también es muy bonito. Muy vivo. Vámonos ya. Insistieron las amigas de la pelirroja, tironeando de su brazo. Nos vemos, despistado. Se despidió la chica, dedicándole una última mirada curiosa a Itzander, antes de perderse entre la multitud que caminaba hacia los laboratorios. Itzander se quedó ahí, de pie en medio del pasillo, mirando el lugar por donde ella había desaparecido, como si intentara memorizar el rastro de sus pecas en el aire. Tierra llamando a Itzander. ¿Me recibes, Houston? La voz de Kaelum rompió el estupor, mientras le pasaba una mano frente a la cara. Cuidado amigo, se te está cayendo la baba, y este piso ya es lo suficientemente resbaloso. Itzander parpadeó, sacudiendo la cabeza mientras recuperaba el sentido de la orientación. Yo. No sé de qué hablas. Solo fue el golpe. Mintió, aunque sus orejas seguían rojas. Claro, el golpe. Se burló Kaelum, dándole un empujoncito para que caminara. Un golpe de estado en tu sistema nervioso, querrás decir. Anda, muévete, Romeo. Si llegamos tarde, el profesor nos va a aplicar el síndrome de María Antonieta a nosotros, pero por el estrés del examen. Alicia soltó una pequeña risa, agradecida por el cambio de tema, y los tres retomaron el camino hacia su salón, intentando que el eco de aquel encuentro casual enterrara, aunque fuera por unos minutos, el peso de ser los sobrevivientes del fin del mundo. Al cruzar el umbral del aula, el murmullo de conversaciones se extinguió como si alguien hubiera cortado la energía. Docenas de pares de ojos se clavaron en ellos. Algunos compañeros les dedicaron sonrisas de alivio y pulgares arriba, celebrando el milagro de su regreso. Otros, sin embargo, los observaban con una curiosidad analítica, casi clínica, como si esperaran que alguno de ellos empezara a brillar o a levitar en cualquier momento. Antes de que pudieran avanzar hacia las bancas, la profesora de cálculo avanzado, la doctora Arispe, les hizo una seña para que se detuvieran cerca de su escritorio. Un momento, jóvenes. Habló con voz firme, pero calmada. Mientras se acercaban, la doctora Arispe ajustó sus gafas. Fue entonces cuando lo vieron.
Por una fracción de segundo, sus iris emitieron un tenue destello azulado, un brillo eléctrico que pareció titilar, antes de que ella parpadeara un par de veces para apagarlo. Itzander sintió que el aire se volvía pesado. Alicia se quedó petrificada, y Teoran, que venía llegando a paso veloz y recuperando el aliento, se detuvo en seco. Su profesora era una potenciada. La tensión en el grupo era casi eléctrica, pero ninguno se atrevió a pronunciar una palabra. El silencio entre ellos se volvió un pacto de acero. La doctora Rispe notó la rigidez de sus hombros y la forma en que sus ojos se habían dilatado. Esbozó una sonrisa profesional, fingiendo que no había notado su sorpresa. Ya llegué, profesora, ya llegué. Jadeó Teoran, apoyando las manos en sus rodillas. Por favor, dígame que no me anotó falta, el tráfico en Insurgentes es. Ya sabe. Kaelum volteó a verlo por un momento, arqueando una ceja. ¿Insurgentes? Pero si llegamos juntos. Un silencio se metió en la conversación. Teoran lo miró con los ojos entrecerrados, recriminándole por no haberse quedado callado, y Kaelum solo lo miraba con una expresión vaga, como si le preguntase con los ojos qué hizo mal. La profesora arqueó una ceja, mirando el reloj en su muñeca y luego a Teoran. Pareció que iba a lanzarle una de sus famosas reprimendas por la impuntualidad, pero se detuvo. Sus ojos, ahora de un café normal, se suavizaron. Descuida, Teo. Por esta vez, el tráfico de la ciudad es una excusa válida. Dijo ella, cerrando su carpeta. Escuchen. Entiendo que volver no es fácil. La facultad sabe, bueno, todos sabemos más o menos por lo que han pasado. No queremos presionarlos. Si en algún momento la carga es demasiada, o si necesitan un respiro, no duden en hablar conmigo o con la mesa directiva. Estamos aquí para que terminen su formación, no para ser otro obstáculo. Itzander, Alicia, Kaelum y Teoran bajaron la mirada simultáneamente. El agradecimiento estaba ahí, pero también una sensación de profunda extrañeza. No querían ser casos especiales, no querían la lástima ni las concesiones de una potenciada que parecía llevar su condición con una normalidad que ellos aún no alcanzaban a comprender. Gracias, profesora. Murmuró Itzander por todos. Bien. Busquen sus asientos. Tenemos mucho que recuperar. Concluyó ella, volviéndose hacia el pizarrón. Los cuatro caminaron hacia la parte media del salón. Al pasar por las filas, el peso de las miradas seguía ahí, pero ahora se sumaba el peso del secreto que acababan de descubrir. Se sentaron en silencio, dejando un lugar vacío entre Itzander y Teoran. Un lugar que gritaba el nombre de Sebastián. Alicia sacó su cuaderno, pero sus ojos seguían fijos en la espalda de la doctora Rispe. La clase de cálculo apenas comenzaba cuando el primer ataque de amabilidad los alcanzó. Oye, Itzander. Susurró Mau, un compañero que solía pedirle ayuda con las derivadas. De verdad, qué bueno que volvieron. Si te falta alguna copia de los temas que vimos el semestre pasado, yo te los paso. No te agobies, va. Itzander forzó una sonrisa y asintió, pero sus dedos apretaron el bolígrafo con una fuerza innecesaria. Al intentar escribir teorema de Green, su mano derecha comenzó a temblar. El trazo de la tinta se volvió errático, una línea quebrada que parecía el electrocardiograma de su propia ansiedad. A su lado, Alicia mantenía la vista fija en su cuaderno en blanco. La doctora Rispe estaba explicando la divergencia de un campo vectorial, un tema que Alicia dominaba antes de los 13 años. Normalmente, ella ya habría corregido un signo en el pizarrón o planteado una duda avanzada. Pero hoy, su voz estaba bajo llave. Sentía que si abría la boca, no saldrían ecuaciones, sino el grito de Lía. Señorita Narváez. Dijo la profesora, con una suavidad inusual. No se preocupe por el planteamiento ahora. Con que siga la lógica general es suficiente. No tiene que esforzarse tanto. Alicia bajó la mirada, sintiendo que el blanco de su cabello la delataba como alguien que necesitaba cuidados especiales. Odiaba esa suavidad. Preferiría que la doctora Rispe le exigiera el resultado como siempre lo hacía. El resto del día fue una procesión de rostros compasivos. En la clase de termodinámica, el profesor se detuvo junto a la banca de Teoran.
El estratega del grupo estaba inmóvil, con la mirada clavada en un diagrama de ciclo de Carnot en el pizarrón, pero su mente estaba procesando vectores de escape y la vibración eléctrica que sentía en la base del cráneo. Lo están haciendo bien, Teoran. Le susurró el profesor, dándole una palmada suave en el hombro. No se preocupen por la entrega del viernes. Tienen prórroga indefinida. Teoran ni siquiera pudo agradecerle. Esa palmada se sintió como una descarga. El acomodador de acero se sentía como un fraude. ¿Cómo iba a ser el segundo mejor promedio, si ni siquiera podía leer una tabla de vapor sin que el aire a su alrededor empezara a zumbar? Mientras tanto, en la última fila, Kaelum sostenía su cabeza con la mano izquierda, cerrando los ojos con fuerza. No era una migraña común, era un dolor fantasma, la sensación de la presión de un muro contra su espalda. ¿Necesitas ir a la enfermería, Kaelum? Le preguntó una compañera de la fila de atrás, con genuina preocupación. Te ves muy pálido. Estoy bien, de verdad. Solo, mucho café. Mintió Kaelum, soltando una risita que sonó hueca y cínica, incluso para él. Se sentían como extraños en su propio hogar. La facultad de ingeniería, que siempre había sido un lugar de lógica fría y competencia sana, se había convertido en un hospital invisible. Nadie los regañaba por llegar tarde, nadie los presionaba por los apuntes, y cada mirada de apoyo era un recordatorio de que el mundo ya no esperaba nada de ellos más que su recuperación. Al terminar la última sesión, los cuatro se reunieron en el pasillo, moviéndose con una pesadez coordinada. No puedo más con esto. Masculló Teoran, ajustándose la chamarra. Prefiero que me reprueben, a que me miren como si fuera a romperme si hablan muy fuerte. Nos tratan como si fuéramos... Itzander buscó la palabra, mirando hacia el salón vacío donde los últimos compañeros salían. Como si fuéramos de cristal. Alicia no dijo nada, simplemente comenzó a caminar hacia la salida. Sabía que, aunque el campus fuera su templo, las paredes ya habían empezado a hablar de ellos. El sol de la tarde caía con fuerza sobre las mesas de metal fuera de la cafetería. El olor a chilaquiles y café de olla flotaba en el aire, mezclándose con el bullicio de cientos de estudiantes que disfrutaban del descanso. Para Itzander, Alicia, Teoran y Kaelum, estar sentados en su mesa de siempre, la tercera después de la jardinera, era un intento desesperado por anclarse a la realidad. Estos chilaquiles siguen estando igual de secos que hace 7 meses. Comentó Kaelum, moviendo el tenedor con desgana. Es reconfortante saber que hay cosas que la entropía no puede cambiar. Al menos están calientes. Respondió Teoran, dándole un trago a su jugo. Sus movimientos eran lentos, tratando de no despertar el zumbido en sus oídos que la clase de termodinámica le había dejado. Estaban logrando mantener la conversación en la superficie, evitando hablar de las miradas de los profesores o del brillo en los ojos de la doctora Arispe. Era una tregua frágil, un pacto de no agresión con sus propios recuerdos. No puede ser. Mírenlos, si están aquí. El grito vino de un par de chicos que cruzaban el patio a toda prisa. Eran Dani, de la Facultad de Filosofía, y Hugo, de Ciencias Políticas. Se acercaron con una efusividad que rompió el círculo de protección de los cuatro amigos, tomando asiento sin pedir permiso, pero con una calidez genuina. Hermano, qué gusto me da verlos. Dijo Hugo, dándole una palmada en la espalda a Itzander, quien se tensó por un segundo. Nos enteramos por el grupo de WhatsApp, pero no queríamos ser los primeros en hostigarlos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va el regreso al mundo real? Dani, con su característica voz suave, miró a Alicia con una sonrisa de alivio. Alicia, te ves diferente. Pero ese blanco te queda increíble, de verdad. Lo importante es que están aquí. Nos tenían con el alma en un hilo. La tensión inicial, esa rigidez que los cuatro llevaban como una armadura, comenzó a ceder ante la naturalidad de Dani y Hugo. No eran ingenieros analizando el qué pasará, eran amigos que simplemente estaban felices de que no estuvieran muertos. Estamos procesándolo. Dijo Itzander, relajando los hombros por primera vez en el día. Pero bien. Un poco oxidados con las clases, pero bien. Normal. Exclamó Hugo. Oigan, pero no se han perdido de mucho. Si creen que el CERN fue un caos, debieron ver lo que pasó en la Asamblea de Políticas el mes pasado.
Casi queman el auditorio por una disputa sobre el presupuesto de las fotocopias. ¿Qué casi hicieron que por qué? Preguntó Alicia, arqueando una ceja. Hugo se inclinó sobre la mesa, bajando la voz con ese tono conspiranoico que solo un estudiante de ciencias políticas puede dominar. Se puso feo. Resulta que un grupo de la asamblea quería nacionalizar la copiadora del anexo porque decían que el dueño era un infiltrado de la rectoría. Casi queman el auditorio por 10 centavos de diferencia en el precio de la hoja. ¿Nacionalizar una copiadora? Kaelum soltó una carcajada limpia, la primera que no sonaba a mecanismo de defensa. Eso es lo más polacas que he oído en mi vida. En ingeniería, si la copiadora no funciona, simplemente le damos una patada y aceptamos nuestro destino. Es que no es solo eso. Intervino Dani, riendo mientras gesticulaba con una empanada en la mano. En Filos también tuvimos lo nuestro. ¿Vieron el video del profesor Arreola? ¿El de estética? Preguntó Alicia, esbozando una sonrisa curiosa. El mismo. Asintió Dani. Se le olvidó apagar la cámara en una sesión de Zoom extraordinaria y salió dando toda la clase sobre el concepto de lo sublime en Kant, en una pijama de cuerpo completo de Igor, el burrito de Winnie Pooh. Lo mejor fue cuando su gato tiró el café y se escuchó al gran intelectual gritar: "No, Pelusa. La dialéctica no se mancha". Itzander se cubrió la boca para no escupir el agua, mientras Teoran soltaba una risotada, que hizo que un par de personas en las mesas cercanas voltearan. ¿Pelusa? Teoran sacudió la cabeza. No puedo volver a leer a Kant sin imaginarme al tipo vestido de burrito azul. Oigan, pero el chisme de oro de este semestre. Hugo hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Es el de la pareja atómica de química. ¿Se acuerdan de Fer y Rodrigo? Los que juraban amor eterno en cada pasillo. Los que se daban besos de lengua junto a los reactores. Kaelum hizo una mueca. Imposible olvidarlos, hacían que el ácido sulfúrico oliera a miel. Bueno, pues terminaron. Soltó Hugo con un brillo de malicia divertida en los ojos. Pero no terminamos y ya. Ella le hizo una escena en medio de la explanada de ciencias. Le gritó que su relación era como un enlace covalente polar. Ella ponía todos los electrones y él solo era un átomo inerte. Le tiró un vaso de precipitado, vacío, por suerte, y se fue gritando que esperaba que su próxima novia fuera un gas noble para que nunca reaccionara con él. Uf. ¡Qué quemada! Comentó Itzander, sintiendo por un momento que el calor en su nuca no era tan molesta esta vez. Eso dolió más que reprobar estructuras. Exacto. Concluyó Hugo, dándole un mordisco a su sándwich. Así que, como ven, mientras ustedes estaban en su retiro espiritual, la UNAM siguió siendo el mismo circo de siempre. El ambiente en la mesa cambió. Por primera vez en el día, los hombros de Itzander no estaban rígidos. Alicia no estaba jugueteando nerviosamente con su cabello blanco, sino que escuchaba a Dani hablar sobre el nuevo café que habían abierto en la Facultad de Artes. Teoran estaba debatiendo con Hugo sobre si los Pumas tenían oportunidad en el próximo torneo, y Kaelum estaba genuinamente entretenido, sin necesidad de soltar comentarios cínicos para llenar el silencio. Eran solo 6 amigos, en una tarde soleada, hablando de tonterías. Por un instante, el CERN, el estallido, la ley de registro y las cicatrices invisibles se sintieron como un sueño lejano. La normalidad los había envuelto en una manta cálida y acogedora. Pero en la UNAM, como en la física, el equilibrio es un estado transitorio. Kaelum, con una sonrisa que aún le iluminaba el rostro y la guardia completamente baja por el efecto de las risas, soltó la pregunta sin filtrar. Oigan, pero ya en serio. Dijo, con una risa leve, dándole luego un último trago a su refresco. ¿Han sabido de alguien aquí? Ya saben, compañeros que presenten esas famosas potencias o cosas raras. Las risas se extinguieron como si alguien hubiera succionado el oxígeno de la mesa. El cambio fue tan brusco que el sonido de los cubiertos chocando contra los platos en las mesas vecinas pareció subir de volumen. Hugo y Dani dejaron de sonreír al unísono, intercambiando una mirada cargada de una seriedad que no habían mostrado en toda la tarde. Kaelum recorrió los rostros de sus amigos, procesando el peso de su propia pregunta. El cinismo intentó regresar, pero se quedó atascado en su garganta. Digo, solo es curiosidad. Añadió, aunque su voz sonó más pequeña.
Hugo soltó un suspiro largo, recargando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. Ya no era el chico divertido de ciencias políticas. Ahora parecía un analista evaluando un campo minado. Sí, Kare. Respondió Hugo en voz baja. De hecho, hay varios. Muchos más de los que podrías creer. Un silencio sepulcral se instaló en el grupo. Itzander sintió que el aire se volvía denso, casi sólido. Podía escuchar el sonido rítmico de su propio corazón golpeando contra sus costillas, y el calor en su nuca, que se había mantenido dormido durante el almuerzo, comenzó a despertar con un pulso lento y constante. ¿Saben quiénes son? Preguntó Teoran, con la voz endurecida. El modo defensa había regresado a sus ojos. Algunos. Asintió Danny, bajando la mirada hacia su mochila. Están desperdigados por todo el campus. En filosofía, en arquitectura, incluso en medicina. Algunos intentan ocultarlo, otros no pueden. ¿Cómo quién? Itzander soltó la pregunta casi en un susurro, con el presentimiento de que la respuesta no le iba a gustar. Antes de que Danny pudiera articular un nombre, un estallido de risas estridentes, y el sonido de una charola de metal golpeando el suelo, rasgaron el ambiente a sus espaldas. Un grupo de estudiantes en una mesa cercana se encogió, apartándose del camino. Itzander se tensó al instante. Reconocía esa risa. Era una vibración áspera, cargada de una arrogancia que conocía desde la preparatoria. Se giró lentamente, tratando de hacerse pequeño en su asiento, rogando internamente por no ser visto. A unos metros, Uriel estaba de pie, rodeado de su séquito habitual. Era más alto que Itzander, de hombros anchos, y una mirada que siempre parecía estar buscando algo que romper. En ese momento, tenía a un chico de primer ingreso sujeto por la mochila, sacudiéndolo mientras los libros del menor caían al suelo. Vamos, campeón. Gritó Uriel, con una sonrisa depredadora. Escuché que eres de los especiales. ¿Por qué no nos muestras un truco? El chico no se defendía, solo mantenía la vista en el suelo, temblando. Itzander sintió que el mundo se reducía a ese momento. El acosador que le había hecho la vida imposible durante años estaba ahí, y la mención de las potencias en su boca sonaba como una declaración de guerra. Suéltame. Déjame en paz. El chico, visiblemente alterado, se sacude con fuerza para liberarse del agarre de Uriel. ¿Qué? ¿No puedes? Uriel se ríe, sacudiendo bruscamente la mochila para desestabilizar al chico. Vamos, un truquito. Sé que tú puedes, anda. Te dije que me sueltes. Soltándose del agarre aprensivo de las correas de su mochila, el chico cayó al suelo. Rápidamente, se giró para mantener a su abusador en su línea de visión, para luego levantar los brazos en un movimiento impulsivo. En lo que parecía un intento desesperado para decirle que se detuviera, ocurrió un hecho inescapable para los presentes. Las palmas del chico comenzaron a emitir un leve resplandor amarillo, que hizo titilar momentáneamente a las motas de polvo suspendidas en el aire. El resplandor aumentaba progresivamente, como una lámpara aumentando los lumens, emitiendo un brillo cegador que hace a Uriel soltarlo para cubrirse los ojos. El grupo de amigos también se cubren, con algo de miedo sobrepasando su sorpresa inicial. El comedor quedó sumido en un silencio sepulcral tras el destello. Itzander se talló los ojos, viendo manchas púrpuras en su visión. El chico de primero, jadeando y con las manos temblorosas, seguía apuntando hacia Uriel, pero el brillo se había extinguido, dejando solo el rastro del ozono en el aire. Uriel se recuperó rápido. Se restregó los ojos con una mano mientras una mueca de odio puro se dibujaba en su rostro. Se acercó al chico, invadiendo su espacio personal con una calma aterradora. Te lo voy a proponer una última vez. Masculló Uriel, con una voz que erizó los vellos de Itzander. Júntate con nosotros. Con lo que yo sé y lo que tú puedes hacer, nadie en esta maldita facultad nos volverá a mirar por encima del hombro. Itzander se quedó helado. No era solo acoso. Uriel estaba reclutando. Estaba formando una jauría bajo su propio mando. No. Respondió el chico, con la voz quebrada pero firme. No quiero ser como tú. El frío gélido que recorrió la espalda de Itzander fue casi físico.
Vio como Uriel echaba el brazo hacia atrás, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el aire pareció condensarse alrededor de su antebrazo. En un parpadeo, el agua surgió de la nada, envolviendo su extremidad en una espiral líquida, azul y vibrante, que parecía tener vida propia. Uriel lanzó el brazo hacia adelante con un movimiento fluido. No hubo puñetazo, pero el agua se estiró en el aire, transformándose en un látigo translúcido que cortó el oxígeno con un chasquido violento. El impacto contra la espalda del chico sonó como si una placa de acero hubiera golpeado el pavimento. El joven salió despedido hacia adelante, chocando contra una mesa vacía mientras el agua regresaba al brazo de Uriel como un imán. El chico soltó un grito ahogado, retorciéndose de dolor por lo que claramente había sido un golpe sólido, a pesar de ser líquido. Hugo y Dani se pusieron de pie de un salto, con los rostros pálidos. ¿Es él?, susurró Dani, retrocediendo un paso, con el miedo ganándole a la curiosidad. Uriel es de los que les mencionábamos. Es uno de ellos. Hugo tomó su mochila con manos temblorosas y miró al grupo de ingeniería. Vámonos de aquí. Ahora. Esto no va a terminar bien. Itzander no podía moverse. Sus ojos estaban clavados en el antebrazo de Uriel, donde el agua seguía fluyendo, desafiando la gravedad. Sintió que el calor en su propia nuca ya no era un hormigueo, era una presión insoportable, como una caldera a punto de estallar. A su lado, Alicia apretaba los puños bajo la mesa y Teoran parecía un resorte listo para saltar, con la mandíbula tan tensa que sus dientes rechinaban. Uriel se giró, buscando más público para su demostración de poder, y por un segundo catastrófico, sus ojos se cruzaron con los de Itzander. No se movió hacia él. En su lugar, soltó una risita seca, disfrutando del miedo que veía reflejado en los ojos de su antigua víctima. Volvió su atención al chico de primero, que se retorcía en el suelo tratando de recuperar el aliento. ¿Qué pasa, brillitos? Se mofó Uriel. ¿Ya te quedaste sin pilas? Lanzó otro latigazo. El sonido del agua impactando contra la chamarra del joven resonó en toda la explanada. El chico apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre, luchando por contener las lágrimas. Para él, en ese mundo de lógica universitaria, llorar era la derrota definitiva. Ser débil era el único pecado que no se perdonaba. Teoran, cuyo instinto siempre había sido el de lanzarse al frente para proteger a los suyos, estaba temblando de una forma que nada tenía que ver con el frío. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la charola de plástico. Vámonos. Masculló Teoran, con una voz que sonaba a metal oxidado. Tenemos que comer en otro lado. Ahora. Lo escupió como si fuera una orden, pero sus ojos delataban la verdad. No sabía cómo pelear contra eso. El agua que fluía en el brazo de Uriel desafiaba todo lo que Teoran entendía sobre la fuerza física. La impotencia lo estaba consumiendo. Alicia y Kaelum se levantaron mecánicamente, con movimientos torpes, como si fueran marionetas cuyos hilos estuvieran a punto de romperse. Pero Itzander se quedó anclado. En su mente, las imágenes se superponían. Uriel empujándolo contra los casilleros en la preparatoria. Uriel tirándole el almuerzo. Uriel riéndose de sus notas. Y ahora, ese mismo rostro acosando a otro, pero con un poder que lo hacía parecer un dios cruel. La culpa empezó a filtrarse en su sistema como veneno. Si fuera yo el que estuviera ahí tirado, ese chico estaría a salvo en su clase. Los nervios, el trauma del CERN, el calor en su nuca y años de humillación acumulada hirvieron de pronto en un solo punto de su pecho. El miedo se transformó en una ira incandescente. En un acto puramente impulsivo, Itzander azotó su charola contra la mesa con una violencia que hizo saltar los cubiertos y desparramó los restos de comida por el suelo de concreto. El estruendo fue como un disparo. Ya basta. Rugió Itzander. El silencio que siguió fue absoluto. El bullicio de la cafetería, el sonido de las pláticas distantes, todo se detuvo. Cientos de estudiantes giraron la cabeza. Alicia ahogó un grito y Teoran se quedó congelado, mirando a su amigo como si no lo reconociera. Uriel detuvo el movimiento de su brazo. El agua en su antebrazo siguió girando, emitiendo un siseo líquido constante.
Giró el cuello lentamente, con una sonrisa que se ensanchó hasta volverse algo inhumano, centrando toda su atención en el chico que, por primera vez en años, le sostenía la mirada. Vaya, vaya. Susurró Uriel, dejando que el látigo de agua golpeara rítmicamente el suelo. Miren quién decidió recuperar la voz después de su siestecita en Europa. ¿Quiere ser el siguiente, Itzander? Uriel soltó una carcajada que resonó fría contra el concreto de la cafetería, una risa que no tenía nada de humor, y sí mucho de veneno. Mírenlo. Dijo Uriel, señalando a Itzander con un gesto despectivo. El no muerto ha vuelto con humos de grandeza. ¿Qué pasa, Itzander? ¿Estar en coma te dio el valor que no tuviste en 3 años de prepa? El apodo golpeó a los 4 amigos como un latigazo físico. No solo era un insulto, era un recordatorio cruel de que mientras el mundo seguía girando, ellos estaban suspendidos en la nada. Alicia bajó la mirada, sintiendo el peso de su propio cabello blanco, y Kaelum apretó la mandíbula con una furia silenciosa. Sigues siendo el mismo perdedor. Continuó Uriel, caminando lentamente hacia él, haciendo que el agua de su brazo se reabsorbiera en su piel con un siseo, como si quisiera demostrar que no necesitaba trucos para humillarlo. Solo que ahora la distancia entre tú y yo es abismal. Yo soy el futuro, Itzander. Tú solo eres un error del sistema que se negó a morir. Anda, defiende al niño. Lo mejor, intenta defenderte tú mismo por una vez en tu vida. Itzander estaba temblando, pero ya no era solo por miedo. Era una vibración interna que nacía desde la base de su columna. Los recuerdos de los pasillos de la preparatoria, de las burlas y de sentirse pequeño, se mezclaron con el zumbido eléctrico que aún sentía desde el CERN. ¿El futuro? Itzander soltó una risa amarga, dando un paso al frente, ignorando la mano de Teoran que intentaba retenerlo. Solo eres un cobarde con un juguete nuevo, Uriel. La sonrisa de Uriel flaqueó por un milisegundo. Tienes que sentirte muy insignificante para necesitar pisotear a un chico de primero solo para sentirte vivo. Escupió Itzander, con una voz que recuperaba una fuerza que él mismo no sabía que poseía. Y si tienes problemas en tu casa, si tu educación es tan asquerosa que la única forma que conoces de convivir es esta, ese es tu problema, no el nuestro. No nos hagas pagar por lo que no te enseñaron en tu mesa. El silencio que siguió fue denso, pesado. Se podía escuchar el goteo del agua que aún quedaba en el suelo. Uriel se detuvo en seco, a escasos 2 metros de Itzander. Sus ojos se oscurecieron, perdiendo cualquier rastro de burla para llenarse de una furia ciega y primitiva. La mención de su casa había sido la estocada final. Me caes mejor cuando mantienes esa boca cerrada. Gruñó Uriel, cerrando el puño y lanzándose hacia adelante, ya no con un látigo, sino con la intención de estrellar sus nudillos contra el rostro de Itzander. Llegó a su límite. La mención de su hogar fue el catalizador que rompió su último rastro de contención. No hubo más palabras, solo el sonido del aire siendo succionado. Activó su potencia de nuevo, pero esta vez no fue un movimiento fluido, fue un estallido. Se escuchó el chasquido seco y violento del retroceso de la fuerza, como el estallido de un látigo arreando ganado en medio de una tormenta. Itzander vio el golpe venir como si fuera en cámara lenta. Sus sentidos, agudizados por la adrenalina y esa semilla que pedía a gritos salir, reaccionaron antes que su lógica. El extremo del látigo de agua, tenso como un cable de acero, golpeó directamente su rostro. El impacto fue devastador. Salió despedido hacia atrás varios metros, su cuerpo golpeando las mesas de metal con un estruendo de chatarra. Las bancas retrocedieron por la inercia mientras él giraba por el suelo sin control, un bulto inerte arrastrando el polvo del campus, hasta que el muro de concreto de la cafetería detuvo su avance con un golpe sordo. El silencio que siguió fue más aterrador que el estallido. Todos los presentes se quedaron helados. Uriel, con el brazo aún extendido y gotas de agua cayendo de sus dedos, jadeaba pesadamente. Su ira, antes incandescente, comenzó a enfriarse, transformándose en una sorpresa pálida que, por primera vez, se parecía al terror. Miró sus propias manos como si fueran objetos extraños, dándose cuenta de que acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. Itzander.
El grito de Alicia desgarró el aire. Ella, Theoran y Kaelum corrieron hacia el muro, cayendo de rodillas junto a su amigo. Cuando Theoran sostuvo con cuidado el rostro de Ixander, se le escapó un gemido de horror. El látigo no solo lo había golpeado, lo había cortado. Un enorme tajo de unos 5 centímetros cruzaba su pómulo, una herida limpia y profunda de la que la sangre comenzaba a brotar rítmicamente, manchando el granito del suelo. Ixander tenía los ojos abiertos, pero su mirada estaba perdida en algún punto inexistente del techo. Estaba ido, sumido en un shock absoluto. En ese segundo de impacto, el tiempo se había dilatado y, al igual que en el túnel del CERN, había visto su vida pasar frente a sus ojos como un carrete de película quemándose. Necesitamos ayuda. Theoran, ayúdame a levantarlo. Gritó Kaelum, cuya voz por fin había perdido cualquier rastro de ironía. Mientras Alicia presionaba su sudadera contra la herida de Ixander para intentar frenar la hemorragia, Uriel dio un paso atrás. Su cara estaba ceniza. No miró a nadie, ni siquiera a su séquito. Se dio la vuelta y salió corriendo hacia la salida de la facultad, huyendo no de la seguridad del campus, sino de la imagen del chico sangrando en el suelo. Ni siquiera él quería creer en lo que era capaz de hacer. Theoran cargó a Ixander con una fuerza desesperada, mientras el grupo se abría paso entre la multitud de estudiantes que grababan con sus celulares, mudos de asombro. El primer día de clases había terminado. El templo de la lógica había caído, y en su lugar, quedaba un rastro de sangre roja sobre el suelo frío de la universidad.